Ahora que hemos visto el reinado soberano de Dios el Padre y el reinado vasallo de Jesús, consideremos la forma en que el libro de Apocalipsis describe la benevolencia de Dios en términos del reino de Dios. La benevolencia de Dios como el soberano del pacto puede ser vista de muchas maneras a través del libro de Apocalipsis. Sin duda, su gran benevolencia fue enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Este tema es mencionado en lugares como Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, en el capítulo 5 versículos 9 y 10, capítulo 7 versículo 14 y capítulo 14 versículos 3 y 4. Pero también vemos la benevolencia real de Dios con su pueblo de modo que nos llama hacia Él mismo y nos hace parte de su reino, como en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, capítulo 11 versículo 15 y capítulo 17 versículo 14. En su bondad, Él eximió a su pueblo de muchos de los juicios con los que fueron amenazados los incrédulos en el libro, como en Apocalipsis capítulo 7 versículos 3 y 4 y capítulo 9 versículo 4. Incluso, las advertencias proféticas a las iglesias en Apocalipsis son oportunidades benévolas para que nos arrepintamos. Dios contuvo su juicio para que su pueblo tenga la oportunidad de escapar de la condenación. Juan registró este tipo de benevolencia en Apocalipsis capítulo 2 versículos 5, 16 y 21, capítulo 3 versículos 3 y 19. Pero probablemente la forma más frecuente en la que la gracia y la bondad de Dios son vistas en Apocalipsis es a través de la defensa de su pueblo en medio de la guerra espiritual. Por lo tanto, en esta lección enfocaremos nuestra discusión en la real benevolencia de Dios, específicamente en la forma en la que protege a su pueblo de ser destruido por estos conflictos. En mi opinión, la guerra espiritual es la realidad de cualquier cristiano. Es el entendimiento de que hay un mundo espiritual, hay un Satanás, y para esos espíritus, como Satanás, no somos de su agrado. Si Satanás atacó a Jesús, entonces podemos imaginar que Satanás va a atacar la vida de los creyentes y debemos estar listos. Si la primera cosa que pasó cuando Jesús fue a Decápolis es que vio a una persona poseída por demonios, podemos imaginar que esto pasa actualmente. Tenemos que tomar esto en serio. Debemos estar seguros de que somos santos como Él es santo a fin de tomar esto seriamente. En el Nuevo Testamento, la guerra espiritual no es primordialmente nuestra propia lucha interna contra el pecado, sino una guerra entre Dios y los poderes espirituales de maldad que trabajan en este mundo. Y una manera en la que Dios se involucra en este conflicto es defendiendo su reino contra estas fuerzas malvadas. Como mencionamos en una lección anterior, el libro de Apocalipsis a menudo revela el funcionamiento del reino supernatural de Dios y el reino preternatural de los ángeles y demonios, y habla acerca de su influencia en el reino natural donde vivimos. Y la esencia de toda guerra espiritual en las vidas de los cristianos es que estas fuerzas preternaturales están en combate entre sí, que influyen en nuestro mundo, que los demonios intentan dañar nuestras vidas y hacernos desleales a Dios, y que Dios emplea ángeles para protegernos de las influencias y actividades demoníacas. El tema de la guerra espiritual es muy complicado para los cristianos porque se manifiesta en forma diferente para cada persona. Y un resultado de esto es que cuando los cristianos discuten este tema, generalmente se van a los extremos. Un extremo es que la gente trata de explicar cada cosa que pasa en términos naturales o científicos e ignoran la realidad de la guerra espiritual. Pero no cada cosa que pasa puede ser explicada fácilmente por la ciencia. Otro extremo es que la gente mira a los demonios detrás de cada arbusto y ve confrontaciones espirituales en cada cosa. Pienso que la verdad está en medio de estos dos extremos. Cuando nos preparamos para los servicios de adoración o participamos activamente en proyectos evangelísticos espirituales o ayudamos espiritualmente a otras personas, generalmente encontramos oposición espiritual. Esta se puede manifestar como una enfermedad o una oficial falta de voluntad para ayudarnos. Pueden aparecer obstáculos de la nada, que no se pueden explicar de manera ordinaria. De hecho, nuestro mundo material está profundamente impregnado por el mundo espiritual. Y es por eso que muchos procesos físicos que toman lugar en nuestras vidas pueden ser ecos de los acontecimientos del mundo espiritual.
Pero la causa de estos eventos no son el punto principal. Ellos pueden tener causas espirituales o aún son el resultado de nuestro pecado. Pero donde quiera que estemos y cualquier cosa que nos pase, debemos entender que nuestro Señor nos protege. Podemos confiar en su poder, su fuerza. Podemos obtener apoyo de Él. Y esto nos da confianza sin importar qué manifestaciones espirituales encontremos. La realidad es que pertenecemos a nuestro Dios en cuerpo y alma. Y fuera de la voluntad de nuestro Padre Celestial, ni un cabello de nuestra cabeza puede caer. Es por eso que en cualquier confrontación espiritual podemos estar seguros de que la victoria será del Señor, y con Él la nuestra también. Los cristianos tienen la victoria en la guerra espiritual. No hay nada que los demonios pueden hacer para destruir nuestra salvación o para sacudir nuestra herencia en el reino de Dios. La guerra espiritual puede ser desalentadora y fastidiosa, y aún aterradora, pero por la benevolencia de Dios nunca tendrá éxito contra nosotros a largo plazo. Dividiremos nuestra discusión del pacto de benevolencia de Dios en 3 partes. Primero, observaremos la forma en la que Dios defendió a su reino en el Antiguo Testamento. Segundo, veremos cómo defendió su reino en el Nuevo Testamento fuera del libro de Apocalipsis. Y tercero, nos enfocaremos en su protección benevolente en el libro de Apocalipsis mismo. Comencemos con la benevolencia de Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de batallas. Israel fue frecuentemente a la guerra contra naciones vecinas, y los israelitas pelearon aún entre ellos mismos varias veces. Pero a pesar de que la mayoría de las descripciones de las guerras en el Antiguo Testamento señalan que los seres humanos pelearon con armas físicas, las Escrituras ocasionalmente retiran el velo para mostrarnos que también se dieron lugar batallas espirituales. Y de hecho, estas batallas invisibles influenciaron grandemente los éxitos o fracasos de los ejércitos humanos. Estas batallas invisibles fueron siempre peleas entre Dios y sus santos ángeles de un lado y Satanás y sus ejércitos demoníacos por el otro. Aunque la mayoría de los ejércitos humanos que se opusieron a Israel creían que estaban siguiendo a otros dioses, versículos como Deuteronomio capítulo 32 versículo 17 deja claro que los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios. En el Antiguo Testamento, ángeles y demonios son descritos algunas veces como siendo parte de o estando de pie detrás de los conflictos geopolíticos. Parece como si los ángeles y los demonios tuvieran en la mano el resultado de estos eventos y de estos conflictos. Por ejemplo, vemos en Daniel capítulo 10 un caso en donde Gabriel, un ángel, viene a Daniel y le dice: escuché tu oración. Salí hace un tiempo para encontrarme contigo, pero fui detenido con un conflicto en el que participó el ángel Miguel y los reyes de Persia. Ahora, en cierta medida, se trata de textos misteriosos y es difícil para nosotros entender exactamente lo que significan y cómo resultaron estos eventos y cuál fue el proceso de estos conflictos. Pero vemos que los ángeles y los demonios están en alguna manera parados detrás o afectando los conflictos geopolíticos. Para la audiencia del Antiguo Testamento, estos conflictos entre las naciones no fueron estrictamente humanos o naturales, pero todos ellos tuvieron un antecedente supernatural. Las huestes estaban en conflicto con los demonios. Los ejércitos supernaturales estaban peleando de la misma manera en la que los ejércitos terrenales lo hacían. Ellos entendieron este trasfondo para todo lo que ocurría alrededor de ellos, y por lo tanto Daniel no se sorprendió al ver que Gabriel pudo haber sido detenido o su llegada pudo haber sido impedida por causa de algo que estaba pasando con los príncipes de Persia. Una serie de ejemplos que remarcan las batallas invisibles entre ángeles y demonios puede ser encontrada en Éxodo capítulos 7 al 15. En los días de Moisés, el pueblo de Dios fue esclavizado por los egipcios, pero Dios dirigió sus ejércitos angelicales en una batalla en contra de Egipto y sus dioses paganos para rescatar a su pueblo de la tiranía. Él comenzó mandando 10 plagas contra los egipcios, incluyendo su ángel de la muerte que mató al primogénito en cada hogar egipcio. Entonces, en una muestra culminante de su poder,
liberó a su pueblo ahogando al ejército egipcio en el Mar Rojo. A través de toda la Biblia, una de las principales formas en las que Dios se revela, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que Él es un guerrero. Uno de los pasajes más famosos, por supuesto, es Éxodo capítulo 15, versículo 3, donde Moisés está cantando en el Mar Rojo después de derrotar a los egipcios y él dice: Jehová es un varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es la abreviatura de una expresión más larga para Dios, Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Lo dicho por Moisés en Éxodo capítulo 15, versículo 3, es que en el centro de lo que Dios es, en la esencia de lo que Dios es, está la idea de guerrero. Dios es un guerrero. Entonces, en Éxodo capítulo 15, versículo 11, Moisés cantó: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Moisés y sus lectores sabían la respuesta a esta pregunta. Ningún dios es como el Señor. Después de todo, los dioses egipcios eran completamente incapaces de detener al verdadero Dios, de destruir a todo el ejército egipcio. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos como este. Dios frecuentemente se identifica a sí mismo como el rey guerrero de Israel que los dirige en la batalla. Pero estas batallas no son solo contra enemigos humanos. En ellas siempre participó Dios yendo a la guerra contra los falsos dioses de las naciones. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 19, Sennacherib, el rey de Asiria, se burló de Ezequías, rey de Judá, porque éste creía que los dioses asirios eran más fuertes que el Dios de Israel. Así, en 2 de Reyes capítulo 19, versículos 17 al 19, Ezequías ofreció esta oración a Dios: Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías entendió que una batalla con los asirios no era solo contra Sennacherib y sus ejércitos, era una batalla espiritual entre el Señor y los dioses de Asiria. Es por eso que no solo oró por la victoria en la batalla, sino para que el Señor fuera exaltado sobre sus dioses. Dios respondió a su oración. Esa noche un ángel mató a 185,000 hombres en los ejércitos asirios y Sennacherib regresó a casa derrotado. El ejército de Ezequías nunca tuvo que enfrentar a los asirios en batalla. El poder espiritual de Dios destruyó completamente al ejército humano. Una de las representaciones más importantes del Señor en el Antiguo Testamento es el rol de Dios como rey. Y como rey, Él tiene múltiples deberes, así como cualquier otro rey del cercano oriente. Múltiples deberes y funciones que dan luz de su oficio como rey. Una de estas funciones sería una función de guerrero. En el antiguo cercano oriente, el rey era considerado el líder de las huestes, el líder de los ejércitos de la nación. Y como tal, él era también el más grande guerrero. Así que Dios, o el Señor, siendo un guerrero en todo el Antiguo Testamento, se presenta como un rey, quien es un rey guerrero. Él sale y defiende, Él pelea por, Él entrega, y Él protege a su propio pueblo. El rol de Dios como rey guerrero es motivo de consolación y consuelo, y también es motivo de confianza. Mientras vamos hacia afuera en el mundo que nos rodea, el pueblo de Dios puede estar seguro que su Dios es un guerrero, y que sale y pelea por ellos, que los protege, los defiende, y la victoria será suya. Las historias de guerra del Antiguo Testamento no siempre son explícitas acerca de los conflictos espirituales entre el Dios de Israel y los falsos dioses de las naciones. Pero aún así, el Antiguo Testamento consistentemente demuestra que las batallas físicas son influenciadas grandemente por batallas espirituales.